8 años fomentando el comercio y la inversión entre Estados Unidos y Nicaragua. Somos Inversión, más de 235 empresas con inversiones superiores a los $5,000 millones, 200,000 empleos beneficiando a más de 1,5 millones de nicaragüenses, más de 1,000 millones anuales en exportaciones. Somos Desarrollo. Gracias al CAFTA, las exportaciones a Estados Unidos han crecido en un 71% y seguimos creciendo. En AmCham, trabajamos para el crecimiento económico de Nicaragua y el beneficio de todos los nicaragüenses. Somos AmCham, comprometidos con Nicaragua. Amigos televidentes, gracias por recibirnos en AmCham TV, el programa de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua. Esta semana la Cámara de Comercio se pronunció sobre las firmas de un comunicado de los países de la Alianza ALBA suscrito, no se sabe si en La Habana o si en Brasil, en ocasión de la cumbre del G20, pidiendo la expulsión de la AID de nuestro país, y voy a permitirme leer el comunicado de nuestra institución. Y dice a la letra: la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, AmCham, ante el anuncio del Comité Político de la Alianza Bolivariana para las Américas, ALBA, de recomendar a los jefes de Estado de dicha alianza de que se expulse de nuestro país a la Agencia Internacional para el Desarrollo, USAID, así como de los comentarios vertidos en las últimas horas de forma pública por el señor Presidente de la República, respaldando dicha petición, hace del conocimiento de la opinión nacional e internacional la posición oficial de nuestra institución. Primero, recordando que los Estados Unidos de América es nuestro principal socio comercial y que en los últimos años nuestras exportaciones se han incrementado en más del 70% de nuestras exportaciones. Segundo, destacando que ese hermano país ha acogido a más de 600,000 nicaragüenses que han tenido que salir de Nicaragua por diversas causas y que son los responsables directos de la remisión de más de $900 millones anualmente a centenares de sus familiares en nuestro país. Tercero, reconociendo que la inversión extranjera directa en nuestro país proviene mayoritariamente de empresas originarias de los Estados Unidos, lo que ha permitido la generación de miles de empleos productivos y el incremento de asegurados en el sistema de seguridad social. Cuarto, acentuando que según datos de la misma administración del presidente Ortega, es desde los Estados Unidos de donde provienen más del 60% de los turistas que visitan nuestro país, ayudando igualmente a la generación de miles de empleos. Acuerdan rechazar categóricamente las expresiones públicas vertidas por quienes en el pasado llevaron a nuestro país a una confrontación innecesaria con los Estados Unidos de América e invitar a las autoridades de gobierno a reflexionar sobre el irreversible daño que sería a nuestro país de adoptarse decisiones que impulsen el retiro de la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos, USAID. Hacer un llamado a solucionar de una vez por todas la crisis que se deriva de la no elección de los cargos vencidos en el Estado, raíz principal de la incertidumbre política y económica que se verá incrementada de no alcanzarse el acuerdo correspondiente por el bien del pueblo nicaragüense. Managua, 21 de junio del 2012, Cámara de Comercio Americana de Nicaragua. Presidente, se le han enviado cartas juntamente con el COSEP de forma privada, comunicados públicos y siempre oídos sordos a nuestras peticiones. Ojalá que esta intentona de expulsar a la AID quede en la retórica que a veces el presidente está acostumbrado con sus diatribas en contra del imperialismo norteamericano, quede únicamente en eso. Y hablando de ese mismo imperialismo al que nosotros consideramos un aliado de nuestro pueblo, el próximo 4 de julio se celebra un aniversario más de la independencia de ese gran país con el que nos unen lazos fraternales de comercio, inversión, muchos familiares en aquella gran nación y que esperamos que se consoliden en el futuro. Lástima que la cuenta Reto del Milenio ya es historia, esperamos que en futuro gobierno se pueda recuperar. Y hoy, para analizar ese y otros temas, nos encontramos con el doctor Gabriel Álvarez Argüello, amigo leonés, profesor, a quien nos da mucho gusto. Él es socio director de CCA Nicaragua, que a su vez pertenece a una oficina regional, Oficium Lex. Estaremos conversando al final del programa sobre lo que están haciendo para promover inversión, para generar empleo,
para traer empresas a nuestra región. Muchas gracias, Yo Bill. me cuesta mucho tratarlo con todo el título profesional honrosamente ganado con excelentes notas en la Universidad de Barcelona, de doctor en Derecho Constitucional, así es que con el permiso del doctor Álvarez y de ustedes televidentes voy a tratarlo como Gabriel. Yo sé que ningún entrevistador creo que lo hace, pero yo tendré que hacerlo porque me costaría mucho. No puede ser de otra manera. Hablando un poquito, gracias por aceptar acompañarnos, hablando un poquito sobre lo que ha transcurrido, lo que ha sucedido en los últimos días en nuestro país. El presidente Ortega sancionó y mandó a publicar a la Gaceta, Diario Oficial, la ley creadora de la Unidad de Análisis Financiero, que era una necesidad per se. Desde hace muchos años estaba la solicitud de aprobar una legislación que sirviera para que nuestro país modernizara su legislación en el tema que pudiera prevenir el lavado de dinero proveniente de crimen organizado internacional. ¿Tu opinión sobre la ley de forma general? Sí, Abil, yo creo que esta ley, como en efecto lo han señalado así algunos sectores de mucho relieve y significación en nuestro país, los empresarios organizados, el COSEP, ANCHAM mismo, organismos de la sociedad civil, el Movimiento por Nicaragua, emitió un pronunciamiento también al respecto, la bancada democrática nicaragüense, la expresión parlamentaria del PLI, en fin, un sinnúmero de expresiones sociales se han pronunciado demandando una actitud más reflexiva y abierta de parte del presidente de la República, ya que la Asamblea Nacional, sobre todo, en particular la bancada del Frente Sandinista, no puso atención, más bien hizo oídos sordos de todas las propuestas, recomendaciones y opiniones de los diversos sectores que fueron consultados para aprobar una ley de tan enorme significación, no solo económica, diría yo, sino también política e institucional. En ese sentido, se solicitó al presidente que vetara la ley, es decir, que reflexionara sobre la decisión que previamente había tomado él y que había orientado la línea política correspondiente a la bancada de su partido. Yo creo que los sectores han hecho críticas y cuestionamientos muy acertados, porque efectivamente esta ley tiene un sinnúmero de violaciones a la Constitución que ponen en riesgo importantes y significativos derechos fundamentales de los nicaragüenses. Pero me parece que ha sido imparcial, Abil. A mí me parece, y yo creo que habría que tal vez subrayar un poco en la posición del COSEP o de los dirigentes del COSEP, sobre todo en el sentido, creo yo, Abil, de que algunos sectores cuestionan un poco la posición del COSEP y se les critica, usemos esa palabra en este momento, se les critica que solamente se preocupan por los intereses específicamente empresariales, económicos, y que no atienden otros aspectos más generales propios de una concepción que incluyan no solamente a esos aspectos económicos, empresariales en estricto sentido, sino del Estado de Derecho en general, de la institucionalidad democrática y de la legalidad, digámoslo así. Por un lado, hemos visto pronunciamientos y declaraciones de los dirigentes del COSEP, del presidente del COSEP, principalmente de José Adán Aguirre, señalando que su preocupación no es solo por los intereses empresariales, lo cual es su razón de ser. Es normal que se interesen por los intereses, permítame la redundancia, que se preocupen por los intereses gremiales, pero como, repito, él ha señalado y se ha pronunciado en reiteradas ocasiones, también lo hacen por la institucionalidad democrática, por el Estado de Derecho. Tan es así que vemos ahora mismo, como lo hemos visto anteriormente, una campaña por el nombramiento de todos los cargos que en los poderes del Estado y otras instituciones constitucionales se encuentran vacantes. Sin embargo, por un lado vemos esas declaraciones, pero por otro lado hay un cierto discurso que pretende separar
lo que ellos llaman institucionalidad económica y por otro lado esta institucionalidad política. Y pretenden de alguna manera dejarle a los partidos políticos, a los que se llaman o ellos llaman actores políticos, los temas de la institucionalidad, insisto, política, y ellos como empresarios hacerse cargo o preocuparse sobre todo por esa institucionalidad económica. Yo creo que esta es una separación, por decirlo menos, no favorable a una concepción integral, como no puede ser de otra manera. No hay por un lado institucionalidad económica y por otro lado una institucionalidad igual política. Que no hay seguridad jurídica. No puede haber seguridad económica sin seguridad jurídica, no puede haber esta concepción como si de compartimentos estancos se tratara. Yo creo que no favorece a ninguna de las dos institucionalidades, digámosle así, no favorece ni una pretendida institucionalidad económica que no existe, sino solamente íntimamente vinculada y en dependencia de la institucionalidad democrática del Estado constitucional nicaragüense. Pero ¿por qué señalo esto? Porque en efecto el COSEP se ha preocupado sobre todo por dos aspectos. El aspecto del artículo 4 y el artículo 9, que dicho resumidamente se refiere a las facultades de la unidad de análisis financiero de solicitar información y no solo a los personas naturales, no solamente a los que pertenezcan a una lista taxativa y cerrada a los sujetos obligados, claro, sino de alguna manera queda abierta con una coletilla que dice y que a cualquiera otra que a través del organismo policial correspondiente se le solicite la información que corresponda, ¿verdad? Entonces, estos dos planteamientos han sido los que el COSEP y en general, en realidad, las distintas expresiones de la sociedad nicaragüense han puesto énfasis. Yo creo que de manera muy atinada han puesto preocupación en esos aspectos porque efectivamente violenta desde mi punto de vista derechos como la privacidad, derechos o principios como la libertad. Los estados de derechos tienen como uno de sus principios fundamentales la libertad, se presume la libertad. Y esta libertad solo se puede restringir de manera proporcionada cuando la Constitución lo permite, cuando los valores y principios constitucionales y siguiendo procedimientos constitucionales así lo permitan. Entonces, este es un primer punto. Pero hay otros aspectos que desde mi punto de vista son igual o más importantes que estos, porque son los que yo creo dejan en evidencia la concepción política que está implícita en esta ley. Podemos rápidamente hablar de dos o tres aspectos. Un aspecto, la ley le deja al reglamento del presidente de la República que pueda organizar a esta unidad de análisis financiero y sobre todo asignarle más atribuciones, más competencias. Eso no solo es atípico, no solo es inconstitucional, porque hay un principio de reserva de ley que la organización, competencia y número de las instituciones de la administración pública son establecidas por la ley. No puede decir la ley que el presidente a través de un reglamento va a aumentarse aún más las atribuciones que ya tienen, sino que también es políticamente, encierra un potencial peligro que puede lesionar precisamente las esferas de libertad de los ciudadanos, de las instituciones, de las empresas, etcétera. Hay una primera violación que es muy importante tomar en cuenta. Otra violación es el hecho de que los requisitos que la ley exige, entre otros requisitos se señala que debe ser policía o militar en servicio activo. Este es un elemento muy importante, que también debe considerarse no solo desde el punto de vista político, porque este tipo de entidades no tiene entre sus funciones la inteligencia o el ejercicio, no requiere el ejercicio de las destrezas y habilidades que los militares o los policías son llamados a desarrollar, a adquirir y desarrollar, sino que también es inconstitucional. La Constitución prohíbe militarizar las funciones civiles. Y lógicamente ahí podría abrirse un debate de qué tanto significaría militarizar el hecho de nombrar a un militar en servicio activo.
Es decir, Avil, militarizarse puede ser desde un sentido mínimo hasta un sentido máximo, ¿ya? Pero en cualquier caso, que haya un militar activo al frente, o un policía activo al frente de esta unidad, desde mi punto de vista, rompe completamente con esa prohibición constitucional, porque las normativas militares o policiales organizan a esa institución con principios y valores distintos de la administración civil. Incluso el fuero militar Claro. cobija a los militares, como vimos ahorita en el caso. Efectivamente. Entonces, el fuero militar es distinto, los controles militares, la obediencia de los militares a sus mandos superiores es distinta a la relación jerárquica que existe en la administración civil. Entonces va a haber un militar que responde efectivamente a la presidencia de la República, lo cual es otra situación atípica, como ya se ha señalado reiteradas veces por distintos expertos, pero también responde a sus autoridades militares, porque es un militar activo. Y los vínculos jurídicos que existen con sus superiores jerárquicos de naturaleza castrense violenta, pues a mi juicio, este principio constitucional. Pero también hay otro que podría ser igual o más importante, y es el principio de la responsabilidad de los funcionarios de todos los poderes del Estado. La ley creadora de la UAF señala que el director o directora y subdirector o subdirectora de esta unidad no pueden ser responsables ni penalmente, ni civilmente, ni administrativamente, son prácticamente impunes, no son inmunes. Yo quiero subrayar que tienen un blindaje jurídico totalmente exorbitante de los estándares y de los ejes de un Estado democrático de derecho. Más que el presidente. No, más que nadie en Nicaragua. Solamente los diputados, por la emisión de sus votos y la emisión de sus opiniones en los debates parlamentarios, son irresponsables, pero porque lo dice la Constitución, no lo puede decir una ley inferior. Por lo tanto, establecerle una irresponsabilidad total y absoluta no solo es un desafuero, es un despropósito político impresionante, sino que otra vez una flagrante y grave violación a uno de los principios esenciales de cualquier Estado democrático de derecho contemporáneo. ¿Qué quiero decir, pues, Avil? Que no solo los artículos 4 y 9, sino que un sinnúmero de artículos, casi toda la ley, hay 9, 10, 11 violaciones constitucionales que no tienen que ver solo con la dinámica cotidiana de las empresas o de instituciones bancarias que rinden o no información, sino que tienen que ver con la concepción y el diseño de un Estado democrático o de un Estado totalitario, como es el que a mí me parece resulta desde la óptica de esta ley creadora de la Unidad de Análisis Financiero. ¿Qué sucede? Esta posición de señalar que solo estos dos artículos son los que le molestan, por ejemplo, al COSEP, porque estábamos hablando de esto, pues puede favorecer aquella opinión de que el COSEP solo se interesa de sus problemas propiamente gremiales, empresariales, pero que los problemas de la institucionalidad democrática, de la construcción del Estado de Derecho, no le ponen mayor atención. Eso va a cobrar factura importante. Y esto se agrava cuando, una vez aprobada la ley, los dirigentes del COSEP proponen que sea el reglamento el que vaya a enmendar un poco los desafueros de la ley, que es proponer una aberración para solventar otras aberraciones. No son los reglamentos del presidente de la República los instrumentos llamados a corregir o establecer controles de una ley ordinaria, todo lo contrario. El reglamento debe sujetarse al espíritu estrictamente, de manera, ¿cómo pudiese subrayar ese carácter estricto? No puede un reglamento ir más allá de lo que dice la ley. Entonces los dirigentes del COSEP insisten en seguir proponiendo, ante esta situación de la ley de la creación de la Unidad de Análisis Financiero, más mecanismos ilegales, más mecanismos inconstitucionales. Antes de ir al cambio comercial, Gabriel, sin embargo, también el presidente del COSEP y otras cámaras han dicho de que recurrirán de amparo e inconstitucionalidad ante la Corte misma, que es manejada, ya sabemos por quién, que sería igual que pedirle el veto, pues el veto a él mismo, no se puede vetar él mismo, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con tu apreciación, pero voy a lo siguiente, habría que ver al final el contenido del recurso
de inconstitucionalidad que se interponga, pero me refiero que lo que todos deberíamos de hacer, todos los sectores, gremios, fuerzas políticas, es fortalecer la concepción de que lo que hay que defender es la constitucionalidad, la democraticidad del Estado. Hay que fortalecer la institucionalidad democrática del Estado de Derecho y no solamente el derecho a la privacidad para no dar información que implican determinados movimientos de dineros, etcétera. Y en ese sentido yo creo que es un buen precedente, que es una buena acción lo que el COSEP, lo que el Movimiento por Nicaragua, lo que la bancada democrática están anunciando que van a interponer, pero, insisto, complementándola con una visión menos parcial, con una visión menos, porque esa parcialidad en la visión de las inconstitucionalidades de la ley siempre favorece la visión, consciente o inconscientemente, David, siempre favorece la visión de un Estado autoritario, un Estado que no se siente limitado por la legalidad y los sectores directamente involucrados, en lugar de decirle, mire señor presidente, mire señores diputados del Frente Sandinista, ustedes deben respetar el Estado de Derecho y la Constitución, se van por otro lado, se van con un criterio, repito, por decirlo de alguna manera, parcializado, que de alguna manera, insisto, Abil, no favorece la consolidación, la defensa del Estado de Derecho y por lo tanto esa institucionalidad económica debe integrarse con esa institucionalidad política y crear lo que existe, funcionar con el concepto de institucionalidad democrática, que es el único contexto en el cual el clima de negocio y el desarrollo de las potencialidades de la sociedad nicaragüense va a lograr sus mejores resultados. Vamos a ir, amigos, a un corte comercial. José Ana Guerri, que siempre nos comenta el programa, creo que el doctor Gabriel Álvarez ha gratuitamente brindado una asesoría. Ojalá que sus criterios técnicos sean escuchados y que los tomen en consideración antes de presentar los recursos que han anunciado. Vamos a un cambio comercial y regresamos después de este anuncio. Gracias a ustedes, hace más de 70 años, somos el helado de mayor preferencia. En AmCham llevamos 38 años fomentando el comercio y la inversión entre Estados Unidos y Nicaragua. Somos Inversión, más de 235 empresas con inversiones superiores a los 5.000 millones de dólares, 200.000 empleos beneficiando a más de 1,5 millones de nicaragüenses, más de 1.000 millones anuales en exportaciones. Somos Desarrollo. Gracias al CAFTA, las exportaciones a Estados Unidos han crecido en un 71% y seguimos creciendo. En AmCham trabajamos para el crecimiento económico de Nicaragua y el beneficio de todos los nicaragüenses. Somos AmCham, comprometidos con Nicaragua. Gracias a ustedes, hace más de 70 años, somos el helado de mayor preferencia. Mantente informado todo el día en cualquier lugar. Así lo hacen casi 4 millones de visitantes a nuestro sitio web, con transmisión en vivo las 24 horas del día, con un amplio archivo de notas y videos. También puedes seguirnos en Facebook y Twitter y suscribirte a nuestro boletín electrónico Cuarto Poder para que cada día tengas en tu correo un resumen ejecutivo de las principales noticias del día. Suscribirse es fácil. En la página principal de canal15.com.ni ingresa tu correo electrónico. Inmediatamente recibirás una notificación, dale a aceptar y listo. Recuerde,
Somos 100% Noticias, con primicias a toda hora. Amigos televidentes, gracias por continuar en AmCham TV, el programa de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua con el doctor Gabriel Álvarez, socio director de CCA y Asociado, que a su vez pertenece a la firma regional Officium Lex. Conversando sobre la nicaragüita esta que nos toca diariamente ver y asombrarnos de las irregularidades que se cometen en un estado donde se pueda recurrir a alguien para que los derechos violentados casi diariamente continúen. Hablábamos antes sobre una unidad de análisis financiero, la recién institución creada por Ministerio de Ley, por la Asamblea Nacional, que fue mandada a publicar por el señor Ortega Saavedra. Cargos vencidos. El ingeniero o licenciado René Núñez Telles ha dicho de que no se va a discutir en lo que queda de antes de que se vayan de vacaciones los diputados, y que no habrá, pues, por ende, la elección de los cargos vencidos en todo el estado. Afectará, ya vimos el waiver, ya sabemos que aquí a veces las presiones internacionales para cumplir con exigencias de transparencia fiscal y de devolución de propiedades a los norteamericanos, sí ejercen y sale el procurador, y lo hace muy bien, a resolver el caso de los gringos, mientras hay casos de muchos nicaragüenses con enormes problemas de propiedad, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves? Sí, yo creo, Abel, que tal vez sería bueno brevemente tocar 2 o 3 aspectos jurídicos y tal vez alguna valoración política posteriormente en cuanto a esto de los cargos vencidos. Mira, los principales argumentos que se esgrimieron en su momento para pretendidamente darle alguna legitimidad a las personas que en este momento están ocupando esos cargos fueron 3. Uno, el artículo 201 de la Constitución en su segundo párrafo, que lo pasó de transitorio a no transitorio, digamos así. Ese es uno de los argumentos más importantes que se han utilizado. Que dice que mientras no se elijan... Que dice que decía, porque es un artículo transitorio, decía que mientras no se elijan los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo Supremo Electoral, y señala, y demás miembros de los poderes del Estado, y subrayo esto por lo que ya mismo te voy a comentar en los próximos segundos, seguirían en sus cargos. Bueno, esta era una disposición transitoria, pero se dijo, para los que piensan que no era transitoria, que no se puede modificar ese contenido salvo a través de una reforma constitucional, que eso no era transitorio y que nunca se ha reformado, que en todas las reformas que ha habido en Nicaragua nunca se tocó y que por lo tanto eso estaba vigente. Eso no tiene ningún sustento doctrinario. Las cláusulas transitorias no solo no tienen, no pueden, no deberían ser objeto de reforma, que no puedes reformar, no debes de reformar ni de derogar una disposición que ya no tiene virtualidad jurídica y que ya por lo tanto no solo no puede, sino que no debe, pues, o las dos cosas, no solo no debe, sino que no puede. Sería una pésima técnica jurídica, según mi opinión, derogar o reformar algo que ya no tiene virtualidad jurídica. Pero el punto aquí es el siguiente: la reciente reforma a la ley electoral, varios de sus contenidos son precisamente haber eliminado de la ley artículos que habían caducado, decía el dictamen. El dictamen de la Comisión de la Asamblea Nacional señalaba: estos artículos ya no sirven, ya no existen, caducaron porque ya no son virtuales, no son aplicables jurídicamente, y lo que estamos haciendo solo es limpiando esto. Pues eso es lo mismo, es lo que ocurrió, Avil, con el artículo 201. O sea, que los mismos que decían que como no se había explícitamente derogado
el artículo 201 estaba vigente, acaban de aprobar una reforma a la ley electoral cuya premisa jurídica es que esos artículos ya no producían efecto jurídico, es decir, que eran transitorios. De hecho, aunque no estuviesen en un capítulo de que se diga artículos transitorios, reconocen que efectivamente hay artículos que pierden su virtualidad jurídica por la misma naturaleza del contenido que regulan, ¿verdad? Y la ley electoral es una ley de orden constitucional, de carácter constitucional y sigue el mismo procedimiento. Por lo tanto, ahí se cae el argumento del artículo 201. El otro elemento era el elemento de una sentencia de la Corte Suprema que reconocía que el artículo 201 estaba vivo, digámoslo así, y que, por lo tanto, daba sustento al decreto 3/2010. Pero esa sentencia fue una sentencia de obvia manipulación política porque fue a raíz de un recurso de amparo. Hay dos sentencias en este sentido, una de un recurso de amparo del diputado Moncada, que la propia Corte señala que es improcedente, que no procede por las razones procesales, que no vale la pena tal vez entrar a detallar, pero que a la vez que lo declara improcedente se mete a resolver el fondo del asunto. Por lo tanto, hay una incongruencia, hay un vicio en esa sentencia. Y la segunda sentencia, y tal vez la más importante, es la sentencia que como conflicto de competencia entre poderes introdujo la diputada Palacios y violentando flagrantemente la ley de amparo. El artículo 5 de la ley de amparo señala que quien tiene la legitimación activa, quien tiene la posibilidad de accionar este conflicto es la Junta Directiva. De recurrir. De recurrir, digamos, de recurrir es la Junta Directiva, y la Junta Directiva no lo hizo explícitamente, negó esa posibilidad, entonces fue sola la diputada Palacio, y lo cual debió haber producido el rechazo ad portas de parte de la Corte Suprema. Con eso quiero decir que no hay ninguna validez jurídica ni para la consideración de que mientras no se derogue expresamente el artículo 201, mantenía plenamente su vigencia, ni para la sentencia que de manera manipulada, yo diría incluso con indicios de prevaricación en algunos casos, porque resuelven contra texto expreso de la ley, no tiene ningún sustento jurídico. Y el tercero es el decreto, un decreto que no tiene facultades obvias, es más, un decreto falaz, un decreto que dice que la Constitución le otorga al presidente de la República la facultad de coordinar a los demás poderes de entrada, dice eso, lo cual es no solo es pues antijurídico e inconstitucional, sino falaz y mentiroso. Por lo tanto, la permanencia de estos funcionarios es groseramente antijurídica. Pero hay algo más, Abel. Aunque dijera la Constitución o nuestro ordenamiento jurídico lo que no dice, que los cargos pueden seguir mientras no se nombren a los primeros, eso es un cargo, es una regulación, sería una regulación excepcional. Es decir, hay países donde eso sí lo dice y que crea enorme crisis. En España ahora mismo el Tribunal Constitucional desde hace años reiteradamente le han dicho, le han exigido a los diputados españoles que nombre, porque no pueden estar en esa situación, incluso algunos han amenazado con renunciar a él. Por lo tanto, aquí lo que hay que ver es que hay una enorme manipulación, que hay una obligación jurídica y ética para elegir a estos cargos, y las consecuencias políticas de esta manipulación, a mí me parece que por lo menos habría que señalar dos cosas. Una, que el Frente Sandinista manipuló muy hábilmente Metrocentro 2, queriendo pasarle a la oposición la responsabilidad de no haber nombrado los cargos en su momento. Para mí eso se cae del hecho que todavía hoy no se han nombrado, 6 meses, no sé cuántos meses después de que esa situación ya que es no lo existe. Que es lo que decía el presidente de AmCham, el doctor Yali Molina, en unas declaraciones que ha suscitado algunas incomodidades. Pues, pero no tiene excusa el presidente, que nombre ya. O sea, al final, con la mayoría que él tiene, puede nombrar a quien sea. No necesita consenso. No solo no tiene excusa, Javier. Y quiero comentar algo sobre lo que decía el doctor Molina, pero no solo no tiene excusa. El decreto 3/2010 señala que los diputados delinquen, que están cometiendo delitos contra la Constitución. Y eso probablemente es lo único que sea verdadero del decreto 3/2010. Yo creo que no es descabellado pensar que los diputados de la Asamblea Nacional están delinquiendo,
Por lo menos así lo piensa el presidente de la República. El presidente de la República, insisto, en su decreto 3/2010 decía que era imperioso nombrar a los magistrados, pero que los diputados no lo hacían y que estaban delinquiendo por omisión. Yo creo que es razonable, insisto, que los diputados de la bancada del Frente Sandinista están delinquiendo por omisión, a como lo señala el presidente de la República, por utilizar evasivas y eufemismos y no nombrar a los magistrados. Yo siento que las declaraciones del doctor Molina no fueron totalmente acertadas, sí tienen un enfoque positivo, que es la necesidad de integrar, de regularizar estos poderes del Estado, pero no debe ser que solamente con los votos de los diputados. Una cosa es que él podría hacerlo solo con los votos de sus diputados y otra cosa es su obligación política de lograr el consenso, de buscar el consenso, porque estos órganos, estos poderes se deben de integrar de manera consensuada, independientemente que tengan 26, 25, 20, 10 diputados. No es un asunto meramente matemático. La matemática, los votos parlamentarios, por supuesto que son determinantes para saber cuál es la correlación de fuerza y cuál más o menos sería la integración, pero no excusa la obligación política de integrarlos desde un enfoque de estadista para los mejores intereses nacionales, y ahí caigo al segundo punto. A mí me parece que esta decisión ha sido muy desacertada del presidente de la República y cada vez deja más en entredicho que ya está agotando su capacidad para poder gestionar los intereses nacionales. Es decir, puede haber diferencias políticas, ideológicas, pero de alguna manera cada quien desde su punto de vista cree que defiende los intereses nacionales. Pero no integrar los poderes del Estado por un simple cálculo político que pretende ser ventajoso para los intereses estrictamente partidarios del presidente Ortega, eso es definitivamente demostrar, evidenciar la incapacidad del comandante Ortega de gestionar, de ejercer sus obligaciones en representación de los intereses de la nación. Y hablando de incapacidad, pues ya estamos en la recta final. No hay comparación porque la Asamblea Nacional o el Congreso paraguayo, la Cámara de Diputados y la Cámara del Senado, una decisión que ha sido criticada por algunos países, procesó al exobispo y ahora expresidente Lugo, quien pues no pasó de 800 personas que lo respaldaran en la Plaza de la Libertad frente al Palacio Presidencial paraguayo. ¿Qué hubo ahí? Sí, solo quiero terminar rápidamente el punto anterior cuando te señalaba los poderes del Estado, y es que hay instituciones como la Procuraduría de Derechos Humanos, por ejemplo, que no la cubre ni el decreto 3/2010 ni la Constitución, o sea que esas son abiertamente de factos. Pero bueno, eso es muy importante. Mira, yo creo lo que ocurrió está indiscutiblemente sustentado en la Constitución paraguaya y todo el mundo reconoce esa posición. De hecho, en Nicaragua se contempla la destitución del presidente por incapacidad. Así es, en Nicaragua hay una disposición que señala que con una mayoría de 2/3 de votos, si no recuerdo mal, la Asamblea Nacional puede declarar al presidente de la República incompetente. Criterios meramente políticos. Pero es interesante eso porque lo que aducen... ¿Qué es lo que a don Enrique Bolaños en algún momento se le quiso hacer? Sí, no, definitivamente, pero fíjate que lo que aducen los miembros de los países del ALBA y aquí la bancada de Frente Sandinista es la violación a un proceso constitucional. No pueden decir que no existe ese proceso, pero que no se le permitió la defensa. Hace pocas semanas, hace pocos días, al exmagistrado Osuna le quitaron su cargo, le despojaron de su humanidad de la manera más abrupta, virulenta, diría yo, grosera, haciendo caso omiso de la Constitución política. En 24 horas le quitaron todo. O sea, es una hipocresía, esa sí es hipocresía, una hipocresía, un cinismo para no respetar lo que aquí se acaba de hacer hace días. Yo no quiero comparar a ellos mismos, al magistrado conocían, ¿no? Claro, ellos le dieron inmunidad, que según ellos es inmunidad. Pero fíjate que, por supuesto, no es la misma importancia política de un jefe de Estado que de un magistrado. Pero, ojo, es un magistrado suplente, pero no es un funcionario de cuarta categoría. Es un miembro de uno de los poderes del Estado, del poder electoral, que tiene enfrente dentro de pocos meses unas elecciones.
y guardando la importancia política, al final lo que vamos es al respeto de la constitucionalidad. Que es lo que menos pasa aquí. Es lo que aquí Gabriel, no ocurre. Officium Lex, grupo de firmas legales en Centroamérica, en esta Centroamérica con problemas en el Triángulo del Norte, principalmente en seguridad, con los problemas de diario en esta Nicaragua indómita, Costa Rica, Panamá muy bien. ¿Cómo les va? ¿Qué hacen? ¿Qué están promoviendo? ¿Quiénes forman parte de tu firma? Officium Lex es una firma regional. Que además que agradecemos que nos hayas dicho que te vas a incorporar a AmCham. Bienvenido desde ya. Muchas gracias, David. Todo lo contrario, le agradezco mucho. La acogida siempre es importante. Este tipo de espacios gremiales. Pero bueno, Officium Lex está integrado por despachos de primerísimo nivel de todos los países de Centroamérica, excluyendo El Salvador en este momento, y de República Dominicana. Lo cierto, Bill, es que es muy evidente, de acuerdo a determinados estudios públicos y algunos privados que hicimos, de que a pesar de la existencia de algunas cuantas oficinas regionales, la verdad es que se echa en falta, siempre hay una dinámica económica de crecimiento, de buenas posibilidades, buenas perspectivas para la región, y ante las crisis en otras regiones del mundo, se nota pues que va a haber cada vez con más claridad necesidad de más despachos que puedan atender a clientes regionales con tecnología de punta y que puedan desde un solo sitio manejar las distintas fases de su flujo, digámoslo de esa manera. Entonces, en Officium Lex tenemos la capacidad con recursos humanos, abogados altamente calificados, y hemos notado que efectivamente hay una necesidad, hay una demanda de este tipo de servicios. Y aquí mismo en Nicaragua, las fuerzas económicas, los sectores sociales se resisten, de hecho, a dejarse arrastrar por esta dinámica perversa del ámbito político. Y nosotros siempre invitamos a invertir en Nicaragua, a utilizar los espacios, a aprovechar las enormes oportunidades para desarrollar las potencialidades y, lógicamente, es un esfuerzo que debe hacerse en doble vía. Exigirle a quien corresponde el respeto a la institucionalidad, a la legalidad, pero a la vez promover a los sectores económicos, a las fuerzas sociales, a que impulsemos el desarrollo de nuestros países. ¿Y las firmas en los países donde están presentes, quiénes las representan? En Panamá la representa el despacho Lau y Lau. En Costa Rica, CIS Lau Group. En República Dominicana, Rivas y Asociados. En Guatemala, Consejeros Legales y Asociados. Y en Honduras, igualmente, consejeros, tienen un nombre, son distintas, son despachos, por supuesto, nacionales. Pero la verdad, Bill, es que a pesar de que como nació Officium Lex, es por la integración de cada uno de estos despachos nacionales, en Managua, en Nicaragua, por supuesto, CCA y Asociados, la verdad es que estamos jurídicamente, y nuestras políticas de desarrollo son a identificarnos más bien como Officium Lex, es decir, dejar poco a poco los apellidos. Bueno, así nacimos, así somos conocidos en los ámbitos que nos conozcan. Repito, son despachos muy importantes, pero sobre todo nuestras perspectivas, nuestros planes y nuestra organización jurídica es a que Officium Lex sea una oficina de prestación de servicios legales, corporativos, de desarrollo de negocios, con óptimas calidades en el servicio profesional de este tipo en toda la región. Por lo tanto, además de señalar la existencia de estos despachos, yo siento que lo que hay que subrayar es la existencia de este despacho regional. Es muy exitoso, está siendo dichosamente muy exitoso en las fases que tenemos nosotros programadas, pero sí esperamos por las demandas que te digo, ya sea por internet, por socios
por los clientes de los distintos socios que tienen necesidad de expandir sus negocios al resto de países de Centroamérica y por las oportunidades que la propia región en estos últimos años, por los precios de los commodities, por la crisis en otros países, por la expansión de Colombia, de Brasil. Hay distintos factores económicos nacionales en los distintos países y regionales que nos permiten ver con optimismo el desarrollo de Officium Lex, que agradezco tu espacio, Bill, y pongo pues al servicio de los nicaragüenses y de los centroamericanos. Yo creo que la competencia siempre es sana, es buena, es provechosa, y eso se logra en un sistema de libre mercado cuando hay respeto a las instituciones, respeto al Estado de Derecho, reglas claras. O sea que bienvenidos entonces al mundo corporativo, deseamos lo mejor, estamos seguros que con tu capacidad, o sea, no solo contribuís, la mayor parte de las veces de forma pro bono, honoraria, con tus comentarios, tratando de orientar lo que a veces es muy difícil que entiendan. Amigos televidentes, hemos llegado al final con el doctor Gabriel Álvarez Argüello, de CCA Asociados, parte de la firma regional Officium Lex, a quien le deseamos lo mejor, y gracias a ustedes por recibirnos en su programa. Los esperamos el próximo fin de semana. Gracias a ustedes, hace más de 70 años, somos el helado de mayor preferencia. En AmCham llevamos 38 años fomentando el comercio y la inversión entre Estados Unidos y Nicaragua. Somos Inversión, más de 235 empresas con inversiones superiores a los 5.000 millones de dólares, 200.000 empleos beneficiando a más de 1,5 millones de nicaragüenses, más de 1.000 millones anuales en exportaciones. Somos Desarrollo. Gracias al CAFTA, las exportaciones a Estados Unidos han crecido en un 71% y seguimos creciendo. En AmCham trabajamos para el crecimiento económico de Nicaragua y el beneficio de todos los nicaragüenses. Somos AmCham, comprometidos con Nicaragua. Gracias a ustedes, hace más de 70 años, somos el helado de mayor preferencia. Mantente informado todo el día en cualquier lugar. Así lo hacen casi 4 millones de visitantes a nuestro sitio web, con transmisión en vivo las 24 horas del día, con un amplio archivo de notas y videos. También puedes seguirnos en Facebook y Twitter y suscribirte a nuestro boletín electrónico Cuarto Poder para que cada día tengas en tu correo un resumen ejecutivo de las principales noticias del día. Suscribirse es fácil. En la página principal de canal15.com.ni ingresa tu correo electrónico. Inmediatamente recibirás una notificación, dale a aceptar y listo. Recuerde, somos 100% noticias, con primicias a toda hora.